Eso dicho, hablamos en oración. Padre, te damos gracias por la venida de la oración. Y recuerdo hace muchos años una misionera jubilada que pasó años en el campo misionero. Y ella dijo, tú eres un Dios que responde a las oraciones y haces maravillas. Un Dios de maravillas. Dios, tú sí escuchas nuestra oración. Y oro esta mañana que seamos sensibles a tu Espíritu Santo al enseñarnos. Antes de ir al cielo, dijiste que enviarías a tu Espíritu Santo y que Él nos guiaría y nos llevaría a toda verdad. Es una promesa. Entonces nosotros oramos esta mañana que seamos sensibles a tu Espíritu Santo al hablar a nosotros. Oramos por el ministerio de niños aquí al lado. Esos preciosos niños, guíalos más y más al camino hacia Jesús. Que ellos lleguen a ese punto en su vida donde aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, te amamos y te oramos y pedimos todo en nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén. Estamos tan felices que estén aquí. Estamos en Nehemías capítulo 3. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y te llevaremos una. Una vieja estrella de televisión cuyo programa había estado por años en televisión, recientemente fue cancelado. Se encontró en la calle con un reportero de noticias. Personalmente respondes a los cientos de cartas de admiración que llegan al estudio todos los días, demandando que tu show sea restablecido, pregunta el reportero. Santo cielo, no, respondió. Apenas tengo tiempo para escribirlas. Bueno, en el libro de Nehemías, descubrimos es un joven amable, talentoso, bien parecido, bien conectado a la corte del rey. Y él es la estrella indiscutible de este show. Pero en vez de Nehemías escribir cartas de recomendación, el rey escribe las cartas garantizándole su lanzamiento. Y en la lección de hoy vamos a tener un tour de la ciudad de Jerusalén lo más cerca posible a cómo se veía cuando Jesús anduvo en sus calles y pasó sus muchas puertas. Un poco de trasfondo. Si este es tu primer domingo asistiendo, en el año 586, ten esa fecha en tu mente, 586 antes de Cristo, Jerusalén fue conquistado por los babilonios, el templo destruido, y en 2 Crónicas 36 dice que es lo que Nehemías está haciendo. El trabajo que está haciendo, incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Era 586 antes de Cristo. 48 años después, cerca de 50,000 judíos regresaron con la orden específica dada por el rey Ciro, el rey de Persia, de reconstruir el templo en Jerusalén. El templo. En 23 años después de regresar a Jerusalén, el templo fue reconstruido, pero no hicieron nada con las murallas. ¿Por qué Ciro hizo que se reconstruyera el templo? Bueno, la mano de Dios estaba ciertamente en esto, lo dirigió a Ciro, pero adicionalmente el rey Ciro creía que los dioses de todas las otras naciones eran dioses válidos y quería que todas esas personas y etnias oren a sus dioses para la seguridad de él y sus hijos. Entonces, la edificación del templo era egoísta de su parte para que los judíos oren a Jehová para protección y seguridad para él y sus hijos, que eran los herederos. 23 años después de llegar a Jerusalén, el templo fue finalmente completado y dedicado. Y luego, 70 años después de ser completado el templo, Nehemías llega en capítulo 2. Y Nehemías inspecciona la ciudad y los muros de la ciudad tarde una noche a solas, y se le ocurre un plan y se reúne con los líderes de Jerusalén y les cuenta su plan. Lo leemos en Nehemías 2:17. Se reúne con los líderes de Jerusalén. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron,
sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Comenzaron la buena obra. En capítulo 3, donde seguimos hoy, describe esta buena obra de reconstrucción del muro. De hecho, de los 13 capítulos de Nehemías, solo un capítulo, el capítulo 3, describe algo sobre la reconstrucción actual. Está todo en este capítulo. El comentarista Gablian dice, este capítulo es una de las más importantes del Antiguo Testamento para determinar la topografía de Jerusalén, y lo vamos a ver prontamente. En capítulo 3 detalla la reconstrucción de 10 puertas de la ciudad, comenzando en el lado norte de Jerusalén y yendo en dirección contraria al reloj hasta volver al norte. El lugar para comenzar esta lección es ver el final de la historia. Nehemías 6:15 dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Todo este capítulo 3 sucede en 52 días, menos de 2 meses. Se completa todo el proyecto y es un proyecto enorme. Empecemos en versos 1 y 2. Entonces, Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Anael. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. Dice que los sacerdotes comienzan a reconstruir la puerta de las ovejas. Hoy se llama la puerta de los leones. Podemos ver allá arriba, dice el lado derecho arriba, puerta de las ovejas. Los sacerdotes y otros sacerdotes fueron asignados a reedificar esta puerta. ¿Por qué los sacerdotes? Porque la puerta de las ovejas era la puerta que los sacerdotes usaban para pasar las ovejas sacrificiales hacia el templo para ser sacrificadas. Entonces, aquí vemos la vieja ciudad de Jerusalén y vemos la puerta de las ovejas, está en el lado de los musulmanes. Esta es la ciudad. En aquel día podemos ver arriba, al centro de la ciudad, justo al otro lado del templo donde traían las ovejas. El próximo cuadro. Aquí no sé por qué puse este cuadro, porque sigan. No importa. Y este tampoco es el cuadro correcto, es el manantial, el estanque de Siloé. Este es la puerta de Damasco hoy. Y está la puerta de las ovejas cerca de la puerta de Damasco. Esta que vemos es la puerta donde el sumo sacerdote cada Pascua pasaba al principio de la semana para ir a los campos del norte de la ciudad para encontrar al perfecto e intachable cordero para ser sacrificado como el cordero de Pascua, y lo llevaba de regreso a la ciudad y con las calles con adoradores, y comenzaron la puerta de las ovejas para poner el ejemplo a los restos de los demás líderes de la ciudad. Aún los reyes de Samaria traían ladrillos esos mismos para construir sus templos. Eso era un ejemplo que ellos hacían. Aquí era Eliseo, el sumo sacerdote, que era nieto de Josué. Fue el primer sumo sacerdote después de volver de Babilonia. Eliasib, su nombre. Una vez que el sacerdote dedicaba esta ciudad, después de reconstruirla, la dedicaron, y es el único lugar donde vemos que se dedicó una puerta. Verso 3 sigue diciendo, la puerta de pescado la reconstruyeron los hijos de Senaa, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Esta es la puerta de pescado, está contra el reloj, te lo ven a la izquierda arriba. Es una de las entradas principales y se llama la puerta de pescado porque los mercaderes traían pescado a la ciudad por esta puerta desde Tiro o el mar de Galilea, donde ellos pescaban. Podemos ver Tiro ahí con el círculo rojo, y también Galilea está arriba de Jerusalén.
y está abajo de Azor, ahí arriba, donde se pescaba. Y noten que en el versículo 4 dice que la gente también reedificó la parte del muro junto a la puerta del cual eran responsables. Entonces reedificaban la puerta y después el muro. Verso 4 dice, Beremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y luego Sadoc, hijo de Baaná. Yo no sé pronunciar bien estos nombres, pero estamos haciéndolo bien. Nehemías 5 nos dice también quiénes eran los holgazanes que se negaban a ayudar. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores. En otras versiones dice líderes, otras nobles, y en hebreo eminencias o señores. Estos líderes creían que eran muy por encima de edificar los muros. Ellos eran los eminentes o señoriales de Tecoa, despreciaban ellos el trabajo manual. Cuando llegue estas 42 secciones de muro entre las puertas que repararon eran como de 250 pies, una puerta, y después se trabajaba en 250 pies de muro. Había una sección de 1.500 pies de largo. Los historiadores sostienen diferentes opiniones sobre el tamaño de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Los minimalistas dicen que tenía una circunferencia de 2 millas con 90 acres, pero los maximalistas, si es una palabra, dicen que tenía una circunferencia de 2,5 millas de 220 acres. Y la diferencia de esa discrepancia es que, como ustedes pueden ver, de una manera es muy angosto y la otra forma es como que va más a la izquierda y cubre un área más grande. Hoy en día es como una caminata de más o menos 3 millas. Si vas a Jerusalén, está la ciudad y ves el muro de la ciudad. Abajo ves la parte marrón, es el muro que rodea la ciudad. Vemos el domo de la piedra y ahí está el muro de la ciudad. La próxima foto es el muro hoy en día. Tú puedes pagar un poco de dinero y subir ahí arriba, y es una caminata muy linda para ver toda la ciudad. Después aquí, cuando estás en el muro, así se ve, así en todo el muro. Y luego puedes mirar atrás a la ciudad. Y luego el próximo cuadro, aquí nuevamente es el muro hoy en día. Y entonces ahí es donde caminas alrededor de la ciudad. Es un muro muy lindo. Nehemías, en verso 3:6, dice esto: la puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas. Ustedes van a escuchar estas palabras que yo lo leo en inglés y quizás la tenga que pasar por alto para que no tenga que escucharla mal. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Próximo cuadro. Aquí es el muro, la puerta vieja arriba, y los comentarios acerca de las vigas y la configuración de puertas y tornillos y barrotes instalados. Solo lo encontré en un comentario de Cambridge. Las puertas de la ciudad de antigüedad giraban sobre ejes en cavidades en vez de bisagras. Entonces, en el próximo cuadro podemos ver donde excavaron en Dan. Ven arriba a la derecha la foto. Dice, tienen en esa foto arriba se ve una cavidad donde la barra descansaba ahí. Aquí se ve mejor. Podemos ver a la derecha, esa es la cavidad donde la punta de la puerta descansaba en eso y giraba ahí. Esta es una puerta de una reconstrucción de Nínive. Es la misma idea. Tenía una barra larga que está
adherida a la puerta, pero no tiene bisagras. Entonces, al pensar en Israel, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, perdón, si pensabas de las puertas con bisagras, no tenían, giraban de esta manera. Y el verso 7 dice esto: junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general de gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. El cuartel del lugar al oeste del Éufrates. Este es el río Éufrates y ves Israel a la izquierda. Es una expansión enorme de tierras que este gobernador en Jerusalén tenía que sobrever. Entonces era una persona muy prominente que estaba basada en Jerusalén porque cubría toda la zona hasta el río Éufrates. Entonces, ¿a dónde estábamos? Verso 8. Contigo a ellos estaba Uziel, hijo de Arjaía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Ahora vemos aquí que había dos negocios enumerados. Eran tipo de negocios en la calle, no muy diferente hoy en día. Una de las calles en Jerusalén todavía venden oro y perfumes y muchas otras cosas buenas. Nos ayuda a recordar que aún durante estos días, Jerusalén era un lugar de mucho tráfico y movimiento, lleno de vendedores, pequeños negocios y artesanos, igual que hoy. Nehemías 3:11. Enseguida encontraron Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Un comentarista dice, puede haber sido los que fueron edificados en la calle de los horneros, lo cual no existe hoy, pero creen que era el distrito de panadería donde los levitas hacían pan para el templo. Entonces, Nehemías 3:12 dice esto, interesante. Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Las hijas de Salum repararon la próxima sección. Fawcett y Brown, los comentaristas, comentan, ¿eran herederas ricas o viudas ricas? Se dice que se hicieron cargo de cubrir el gasto de esta sección del muro. Interesante que el comentarista Gil, Rabino Ben Melech, un hechicero de serpientes, el comentarista Gabriel dice que Alojes no es un nombre propio, pero la palabra significa encantador en el sentido de un encantador de serpiente o un hechicero. Indica un gremio y no una familia. Y siendo estas mujeres y Alojes, quizás eran hechiceros de las artes oscuras. Si es difícil creer esto, si en el Talmud había muchas personas que practicaban las artes oscuras, la magia, al lado de la adoración a Jehová. Entonces no era difícil creer que era parte de la vida de la ciudad en ese día. Nehemías 3:13. La puerta, y eso no es algo bueno, eso no era algo que aprobó Dios. Es solo que era parte de la cultura. Estaba mal, pero lo hacían. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Anún, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Dice que la puerta del valle, y en el verso 14 habla de la puerta, que en otra versión dice muladar. Estamos abajo en la puerta del muladar. Y dice el verso 14. Malquías, hijo de Recabe, el jefe del distrito de Bet-Ajerem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Ahora, la puerta del estiércol iba a los basurales de la ciudad. Ven aquí en el cuadro, y abajo está el basural y se llama el Valle de Hinón. Estaba como a 500 yardas de la puerta del valle, la que va en el centro de Jerusalén y va al sur. Era como 500 yardas de la puerta del valle.
casi 5 canchas de fútbol. En hebreo es a veces traducido como Tofet, Tofet, T-O-F-E-T, el lugar para quemar, donde los niños eran sacrificados por fuego por los israelitas durante los oscuros días del rey Faraón. Se encuentra en 2 Reyes 23. Esta era conocida por los judíos como el Valle de Hinón, traducido Gehenom en griego. Y como los judíos continuaban quemando su basura en este valle, había constante fuego y humo que salía de ahí. Día y noche, 7 días a la semana y 365 días al año. Por eso Jesús comparaba al infierno este valle en capítulo de Mateo 10. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno o en Gehenom, el lugar de constante fuego y humo. Entonces todos sabían lo que representaba Gehenom. En verso 14 dice que la puerta fue reparada por el hijo de Recab. Es una hermosa historia en Jeremías 35, 16. Si quieres más crédito para esta clase, lee Jeremías 35 y los recabitas, cómo honraron a Dios en la forma que vivían. Y verso 15 dice esto: la puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col José, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Ahora, esta es la puerta del manantial. Dice que está cerca del estanque de Siloé, en el jardín del rey. Esto fue edificado por el rey Ezequías en el siglo V antes de Cristo para proveer agua para la ciudad en caso de ser sitiados. Este es el cuadro hoy en día. Esta zona donde puedes ir, el manantial el estanque de Siloé, donde pasaba el agua en la puerta del manantial. Y puedes ver aquí donde la puerta del manantial está abajo, a la derecha, y puedes ver dónde está el manantial de Gihón, y pasa por el muro y llega al manantial de Siloé o al estanque de Siloé. En el próximo cuadro tenían que pasar 2,000 pies de roca sólida. Entonces esa puerta que ves adelante es donde comienza el túnel de Ezequías y entra el agua por ahí. Aquí hay alguien que está caminando por el túnel de Ezequías, 2,000 pies, casi media milla. Pasas por esto con agua hasta las rodillas. Y el próximo cuadro, y nuevamente, no sé quién es esta persona, pero está caminando para atrás por el túnel. Y esto te da una idea. Esa es la trayectoria que toma este túnel. Lo fascinante es que comenzaron a edificar cavando de las dos puntas y se encontraron en el medio. ¿Cómo hicieron eso? 2,000 pies de roca sólida. Un grupo comienza en una punta y otra en otra y se encuentran al medio sin aparatos para saber cómo hicieron. Nadie sabe cómo hicieron eso. Y de nuevo lo hicieron por si Nehemías dice, ¿por qué el enemigo debe encontrar agua? Entonces tomaron este manantial que estaba fuera de la ciudad, cavaron un túnel hasta la ciudad y para que tengan agua en caso de ser sitiados y que el enemigo no encuentre el agua. Y es algo que si visitas a Jerusalén, usualmente es una caminata opcional que puedes tomar y te lleva al estanque de Siloé que menciona Jesús en Juan 9:6.
Luego escupió Jesús en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Este es el mismo estanque de Siloé. Entonces, el 16 al 28 enumera los nombres de los que eran responsables de reparar el muro solamente, sin puertas. Y el 19 es un ejemplo. Junto a ellos, Ezer, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal, cerca del ángulo de la muralla. Y luego del 21 en adelante, casas privadas son los puntos principales de reparación. Como ejemplo, verso 23 dice, después ellos, Benjamín y Asub, repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Aquí el enfoque era reparar el muro que tenía casas. Y luego encontramos un lugar clave de la ubicación del Palacio Real. Y, por cierto, debe ser el Palacio Real del Rey David, que está ubicado en el monte del templo, Nehemías 3:25. Palal, hijo de Usaí, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey, al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros. Esta torre era una torre de vigilancia para proteger al rey. Podemos ver el cuadro. Puedes ver la casa del rey arriba y la torre de proyección que guardaba la casa del rey. Aquí está la torre y el palacio del rey David, como se podría haber visto. Era el área del cual están hablando. Y verso 26, vemos que los sirvientes del templo vivían cerca del palacio. Junto a los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua, hacia el oriente y la torre saliente. Ofel significa el ser hinchado o agrandado. Es donde comenzaba la elevación al monte del templo en Jerusalén. Entonces, la casa de David estaba debajo del templo y está el monte Moriah arriba, más arriba. Si ves la topografía de Jerusalén, la ciudad original estaba al sur del templo, del monte del templo que está hoy en día. El verso 26 dice, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla. Y después dice que fueron a la puerta del agua hacia el oriente de la torre saliente. Se llama Puerta del Agua por su ubicación cerca del manantial de Gihón, donde comenzaba el túnel de Ezequías. Y verso 28, los sacerdotes repararon la muralla encima de la Puerta de los Caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Los sacerdotes repararon la Puerta de los Caballos, y lo vemos acá arriba, a la derecha, y quería mostrarles esto de nuevo, porque la Puerta de los Caballos abría al valle de Cedrón, era el acceso, y ahí era donde estaba el jardín del Getsemaní, en el valle de Cedrón. Verso 29. A continuación, Sadoc, hijo de Immer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secaías, guardián de la puerta oriental. La puerta oriental. ¿Suena familiar? Lo vemos arriba, al lado derecho. Esta es la famosa puerta del oriente. Hoy en día, esta es la puerta del oriente. Ha sido bloqueado y pues pusieron piedras porque saben que la profecía es que Jesús va a regresar y va a pasar por estas puertas después de 7 años y van a tratar de detenerlo, poniendo un muro de piedra.
Adivinen lo que va a pasar, qué va a volar ese día. Próximo cuadro. Aquí muestra un diagrama que descubrieron que hay otras puertas debajo de la puerta del oriente. Es la más famosa de todas las puertas. Y en Zacarías se nos dice que Jesús va a pasar por esta tierra después de 7 años a ver, en el verso 14 dice de Zacarías: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. Él va a pararse ahí frente a la puerta y van a partirse las montañas. Y Ezequiel 11 dice esto: entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña al este, que está al oriente. Después, Ezequiel dice después: el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Es al comienzo, al final de los 7 años de tribulación. Y el Señor entra por esta puerta oriental. Y esta es la puerta oriental. Y verso 31. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección. Luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina, la puerta de la inspección. El comentarista Hill dice que algunos dicen que era una casa de corrección, una prisión, otros que era donde se reunía el Sanedrín, la Corte Suprema judía, y donde ellos hacían el juicio y la ejecución de sentencias. Podía ser un lugar de juicio y ejecución. Verso 32. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. De nuevo, otros mercaderes y fundidores en esta área. Podemos ver el otro cuadro. De nuevo, la puerta oriental. Y está detrás de esa área, y hoy en día sigue igual. En la puerta oriental podemos ver la puerta de oro, es donde todos los negocios están ubicados. Es muy parecido al lugar que vimos donde trabajaban los fundidores y perfumistas. Tenían muchos negocios. Entonces, ¿cómo se aplica a mí la lección de hoy? En capítulo 5 descubriremos que había profundas divisiones culturales y económicas entre los judíos en Jerusalén, basado en que algunos eran muy ricos y otros extremadamente pobres. Y algunos de ellos tenían que vender sus hijos para poder sobrevivir. Vendían sus hijos como esclavos a otros judíos. Nehemías 5:5 dice esto. Y esta es la gente que se quejaba ante Nehemías. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Piensen en otros países donde venden a sus hijas, y eso pasaba en Jerusalén. Las vendían a los ricos judíos. Y con eso en mente, con esa excepción de los líderes de Tecoa, los eminentes o señores, que encontraban que la labor manual era por debajo de ellos, todos, los sumos sacerdotes y los sacerdotes, fundidores y plateros, perfumistas, mujeres, gente común, todos se unieron en uno para trabajar juntos, para completar este trabajo. Y de esto aprendemos una valiosa lección acerca de la visión que tenía Nehemías. Uno, que la visión para el ministerio, aplicados a ti y a mí hoy,
Es una clara imagen mental de un futuro preferido impartido por Dios, basado en el asesoramiento exacto de las circunstancias. La visión para el ministerio es una clara imagen de un futuro preferido impartido por Dios, basado en el asesoramiento exacto de las circunstancias. George Burns dice que la visión estira nuestra habilidad, incluyendo nuestra habilidad de soñar. No es soñar con los pajaritos, sino más bien implica una grande profundidad y entendimiento y detalle de hechos y potencial. La visión no es soñar un sueño imposible, es soñar el sueño más posible. Los verdaderos visionarios se van a hacer una pregunta que otros no se hacen. Cuando dicen otros, no se puede, los visionarios van a decir, ¿por qué no? Y la segunda cosa que aprendemos, como con Nehemías, lo que verdaderamente identifica a una persona como líder no es su título, sino su mentalidad y acciones. Todo verdadero líder tiene visión y su base de operación fluye siempre de la visión para su ministerio. Número 3. El riesgo siempre es parte de la visión. Sin riesgo, la visión no puede pasar, no puede ser. Si usted quiere estar seguro, no se va a llevar a cabo su visión. Siempre involucra riesgo. Número 4, la visión siempre es dada a un individuo y va de esa persona a otros. Y es dar visión, el propósito es dar visión a los que no tienen visión. Dar visión a uno es dar visión a otros que no tienen. Y si es verdaderamente la visión de Dios, esa visión se extenderá orgánicamente. De hecho, así puedes saber si tu visión es de verdad de Dios. Porque si la es, no tendrás que venderla, empujarla o exhibirla o convencer a otros para seguirla o seguirte a ti. Solo sucederá. Tú solo verás cómo Dios orgánicamente y sobrenaturalmente trae a gente a tu lado. No tienes que hacer que suceda. Y lo que es un ejemplo es el refugio de mujeres. Saqué la idea y era como una estampida. Nadie podía pararlo. Había mucho apoyo para esa visión. Así sucede la visión de Dios siempre. Número 5. La visión normalmente sobrevive al visionario. Piensa en Milton Hershey como ejemplo. Su cuidado de niños en riesgo lo sobrevivió a él. Lo he dicho antes, que he sido bendecido en mis 67 años de vida y tengo muy pocos lamentos, pero un lamento que sí tengo es que cuando yo era más joven, yo no soñé sueños más grandes. Quisiera poder deshacer eso. Miren, jóvenes, aprendan de mí. No tengas miedo de soñar sueños grandes. Dios busca personas jóvenes que están dispuestas a soñar cosas grandes. 2 proverbios que han guiado mi vida en este tema. Proverbios 16:9 dice: haz tus planes contando con Dios para dirigirte. Dios te va a dirigir a hacer tu plan. Y el segundo es Proverbios 16:3. Encomienda tu obra al Señor y sucederá. Y va a tener éxito. Sueña, haz tus planes. No te quedes sentado esperando que Dios se mueva. Muévete tú. Me encanta la historia que Moisés está contra el Mar Rojo y está de rodillas orando y Dios dice, levántate y ponte en marcha. Yo conozco personas que han quedado arrestados por una falta de fortaleza para marchar, pero confía en Dios. Encomienda tu obra al Señor y Él te dará éxito, pero tienes que marchar. La vida te ofrece unas paredes de puertas. ¿Cómo sabes si debes pasar la puerta? Si es uno de los sueños de Dios, tú pruebas la puerta. Si la tienes que forzar o está cerrada con llave, o es la puerta equivocada o no es el tiempo correcto.
Porque cuando es la visión de Dios, no tienes que hacer que suceda. Y quizás hay puertas detrás de esa puerta, pero si es la visión de Dios, van a seguir abriéndose las puertas. Así es. Y si entras por 3 puertas y una está más lenta, bueno, Dios está atrás de esa puerta. Yo lo digo vez tras vez tras vez, y lo he visto en mi vida vez tras vez tras vez. Es exactamente cómo sucede. Y la segunda prueba, tienes que ver gente que van a subir a la visión orgánicamente. Tú no vas a tener que obligarles. Y la otra es otra protección. Deja que los fondos que llegan te guíen. La provisión de fondos te guíe. Dios te guiará dándote los recursos y la provisión o no dándote. No creas que no está detrás de ti si no llega el dinero. Es una indicación de que si Él está ahí o no. Al cerrar, quiero hacerle una pregunta muy profunda. Quiero que piensen en esto antes de responder. ¿Cuántos de ustedes quisieran soñar sueños más grandes con la visión de Dios para el ministerio de su vida? ¿Cuántos quisieran soñar sueños más grandes con la visión de Dios para el ministerio de tu vida? Levanta la mano, oremos. Padre, tú viste cada mano. No puedo imaginarme el tamaño y el resultado de tus sueños hechos en estas personas esta mañana. No me puedo imaginar. Pido que tú nos permitas, especialmente a los jóvenes, que sean valientes y sueñen sueños grandes, pero que sean guiados por estos principios y vean cómo tú haces lo que solo tú puedes hacer. Solo tienes que hacerlo una vez para ver la forma sobrenatural que tú obras, Dios, y para que nosotros sigamos adelante con eso. Si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí comienza. Si quieres hacer eso, te animo, haz esta oración para recibir a Jesús. Señor Jesús, te pido que me perdones por mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal a mi vida. La muerte de Jesús en la cruz para que yo tenga vida. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a todos para vivir una vida que te honre. Lo pedimos en nombre de Jesucristo y todo el pueblo dijo, amén.